En el corazón del desierto, donde el tiempo se detuvo, se alzan monumentos que desafían la lógica, la ciencia y nuestra imaginación. ¿Quiénes los construyeron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué secretos ocultan? Hoy viajaremos al pasado, al misterioso mundo del antiguo Egipto, para revelar verdades que han permanecido enterradas por milenios. Prepárate para descubrir un legado eterno. El misterio eterno de las pirámides. Las pirámides de Egipto son mucho más que simples construcciones monumentales, son un legado inmortal de una civilización que trascendió las barreras del tiempo. Estas estructuras, que se alzan majestuosas en el desierto, han cautivado a la humanidad durante siglos. Más allá de su imponente presencia, las pirámides representan un misterio que ha generado preguntas, teorías y asombro en cada generación. ¿Cómo fue posible su construcción con los recursos de hace más de 4000 años? ¿Qué propósito tenían realmente? Y, sobre todo, ¿qué simbolizan para la humanidad? Las pirámides no son solo logros arquitectónicos, son espejos del alma de una civilización que buscaba dejar su huella eterna en el mundo. Cada bloque de piedra, cada alineación perfecta y cada detalle simbólico cuentan una historia de ingeniería avanzada, espiritualidad profunda y ambición humana. Para los antiguos egipcios, estas estructuras no eran solo tumbas, eran portales hacia la inmortalidad, diseñados para conectar lo terrenal con lo divino. Uno de los mayores misterios radica en la precisión con la que fueron construidas. Las pirámides, especialmente las de Giza, están alineadas con una exactitud que incluso en la actualidad sería un desafío replicar. Esta precisión no solo demuestra un conocimiento avanzado de ingeniería, sino también una conexión intencional con el cosmos. Muchas de estas estructuras están alineadas con estrellas y constelaciones específicas, lo que ha llevado a algunos a especular que su diseño era tanto terrenal como celestial. ¿Pero qué motivó a los egipcios a buscar esta conexión con el cielo? ¿Era solo parte de su espiritualidad, o había algo más que no entendemos del todo? El propósito de las pirámides también sigue siendo objeto de debate. La visión más aceptada es que eran tumbas para los faraones, lugares donde sus cuerpos serían preservados y sus almas guiadas hacia la vida eterna. Sin embargo, muchas teorías sugieren que su función iba más allá de lo espiritual. Algunos investigadores creen que las pirámides podrían haber servido como enormes generadores de energía o centros de conocimiento. Aunque estas ideas no están respaldadas por pruebas contundentes, demuestran el impacto que estas estructuras tienen en nuestra imaginación. La grandeza de las pirámides no solo radica en su tamaño, sino en lo que representan. Son símbolos de poder, devoción y trascendencia. A lo largo de la historia, han sido vistas como emblemas de la capacidad humana para superar límites. Los antiguos egipcios no construyeron las pirámides simplemente para glorificar a sus líderes, las construyeron para desafiar al tiempo, para demostrar que lo imposible puede ser alcanzado. Pero ¿cómo lograron tal hazaña sin las herramientas y tecnologías modernas? El atractivo de las pirámides no se limita a su impacto visual. Cada año, millones de personas viajan a Egipto para admirarlas de cerca, atraídas por su magnetismo único. Pero incluso los científicos y arqueólogos más experimentados no pueden evitar sentirse sobrecogidos ante su misterio. A pesar de las investigaciones y descubrimientos, las pirámides aún guardan secretos que parecen resistirse a ser revelados. Esta dualidad entre lo conocido y lo desconocido es lo que las hace eternamente fascinantes. El tiempo no ha erosionado su poder, ni la modernidad ha disminuido su misterio. A lo largo de los siglos, las pirámides han sobrevivido a catástrofes naturales, invasiones y el paso de innumerables generaciones. Su resistencia no es solo física, sino también simbólica. Representan la perseverancia del espíritu humano, la búsqueda de significado y el deseo de dejar un legado que trascienda el tiempo. Sin embargo, para comprender realmente el significado de estas estructuras, debemos explorar algo más que sus piedras y alineaciones. Debemos entender el contexto en el que fueron construidas, la civilización que las creó y el río que dio vida a Egipto. ¿Qué permitió que esta cultura floreciera en medio del desierto y alcanzara tal grado de sofisticación? ¿Cómo una civilización nacida a orillas del Nilo transformó el paisaje y dejó un impacto tan duradero en la humanidad? El surgimiento del antiguo Egipto, una civilización milenaria. A orillas del río Nilo, en un paisaje desértico aparentemente inhóspito, surgió una de las civilizaciones más icónicas y perdurables de la historia de la humanidad, el antiguo Egipto. Esta cultura extraordinaria, que dejó un legado de arte, ciencia y arquitectura monumental, floreció durante más de 3000 años, convirtiéndose en un testimonio de la capacidad humana para adaptarse, innovar y prosperar en condiciones extremas. Pero ¿cómo comenzó todo? ¿Qué permitió que una sociedad nacida junto a un río transformara el mundo y creara estructuras que aún nos asombran hoy? El río Nilo fue el eje central de la civilización egipcia,
un recurso vital que no solo proporcionaba agua y alimentos, sino que también definía la forma de vida de sus habitantes. Cada año, el Nilo se desbordaba, fertilizando los suelos y creando las condiciones ideales para la agricultura. Este ciclo de inundaciones no solo sustentó a la población, sino que también marcó el ritmo de su vida cotidiana y religiosa. Los egipcios veneraban al Nilo como un regalo de los dioses, y esta conexión espiritual con el río influyó profundamente en su cosmovisión y en la organización de su sociedad. La abundancia generada por el Nilo permitió el desarrollo de una economía agrícola próspera, que a su vez dio lugar a una estructura social compleja. En las primeras comunidades que surgieron a lo largo de sus orillas, comenzaron a formarse jerarquías sociales basadas en la división del trabajo y la acumulación de recursos. Estas comunidades eventualmente se unieron bajo líderes poderosos, sentando las bases para el nacimiento del primer reino egipcio unificado. Uno de los eventos más significativos en la historia temprana de Egipto fue la unificación del Alto y Bajo Egipto, que marcó el comienzo del periodo conocido como el Reino Antiguo. Según las leyendas, esta unificación fue llevada a cabo por el faraón Narmer, una figura semimítica que consolidó su poder y estableció la primera dinastía. Con esta unificación, Egipto se transformó en un estado centralizado con una autoridad fuerte, capaz de emprender proyectos a gran escala y de mantener el orden en un territorio vasto. La figura del faraón ocupó un lugar central en la sociedad egipcia. No solo era el líder político y militar, sino también una figura divina, considerado un intermediario entre los dioses y los hombres. Esta conexión con lo divino otorgaba al faraón un poder absoluto, pero también una inmensa responsabilidad. Bajo su liderazgo, Egipto se convirtió en una potencia capaz de coordinar a miles de trabajadores, artesanos y sacerdotes para construir templos, ciudades y, por supuesto, las monumentales pirámides. El surgimiento del antiguo Egipto no fue un proceso instantáneo, sino el resultado de siglos de desarrollo cultural, tecnológico y social. Las comunidades tempranas experimentaron con innovaciones que sentaron las bases de su éxito posterior. Dominaron técnicas de irrigación para maximizar el uso del agua del Nilo, desarrollaron sistemas de escritura como los jeroglíficos para registrar su historia y establecieron una mitología rica que unía su mundo terrenal con el espiritual. La religión desempeñó un papel fundamental en la vida egipcia, guiando no solo su espiritualidad, sino también sus logros científicos y arquitectónicos. Los egipcios creían en una vida después de la muerte, una existencia eterna que solo podía alcanzarse a través de rituales y prácticas específicas. Esta visión del más allá influyó directamente en la construcción de tumbas elaboradas y templos dedicados a los dioses, proyectos que requerían un conocimiento avanzado de ingeniería y matemáticas. El concepto de Ma'at, que representaba la armonía, el equilibrio y el orden cósmico, era central en la filosofía egipcia. Mantener este equilibrio era la principal responsabilidad del faraón, quien debía asegurarse de que la sociedad prosperara tanto material como espiritualmente. Este concepto no solo unificó a la población en torno a un propósito común, sino que también inspiró algunos de los logros más impresionantes de Egipto, como las pirámides. A medida que el antiguo Egipto se consolidaba como una civilización poderosa, también comenzaron a surgir tensiones internas y desafíos externos. La administración de un estado tan vasto y complejo no estaba exenta de dificultades, y las primeras señales de conflictos sociales y políticos empezaron a emerger. Sin embargo, estas tensiones no frenaron su capacidad de innovación y expansión. Por el contrario, impulsaron a Egipto a buscar formas más avanzadas de organización y construcción. El surgimiento de Egipto como civilización no solo marcó un hito en la historia de la humanidad, sino que también estableció el escenario para una era de esplendor que alcanzaría su punto máximo durante el periodo del Reino Antiguo. Fue entonces cuando se construyeron las primeras pirámides, reflejando el poder, la ambición y la conexión espiritual de los faraones con los dioses. Pero, ¿cómo lograron transformar su visión en estructuras tan colosales y duraderas? Las respuestas a esta pregunta no solo revelan la grandeza del antiguo Egipto, sino también el profundo vínculo entre su cultura, su religión y su tecnología. En el horizonte de esta civilización naciente, comenzaron a erigirse las primeras pirámides, preludio de una era de magnificencia arquitectónica que aún desafía nuestra comprensión. ¿Qué motivó a los egipcios a emprender proyectos tan monumentales? Y, más importante aún, ¿cómo lograron construir estructuras que desafían al tiempo y a la imaginación? Si estás disfrutando este contenido, no olvides apoyar con un like o dejar un comentario. Me encantaría saber qué piensas. La era de las pirámides, la dinastía del Imperio Antiguo. El antiguo Egipto es sinónimo de misterio, grandeza y, por supuesto, pirámides. Durante el periodo conocido como el Imperio Antiguo, esta civilización alcanzó un nivel de esplendor que quedaría grabado en la historia como una de las más grandes hazañas de la humanidad. Este periodo,
que se extiende aproximadamente desde el año 2650 a.C. hasta el 2150 a.C., es recordado por el inicio de un proceso monumental que no solo marcó el desarrollo arquitectónico, sino también la consolidación de una sociedad profundamente unida por la religión, la política y la inmortalidad. En el corazón de esta era se encuentra la figura del faraón, un gobernante que no solo era visto como el líder supremo, sino como un ser divino. En una época donde lo terrenal y lo espiritual estaban intrínsecamente entrelazados, el faraón era considerado un puente entre los dioses y el pueblo, el encargado de mantener el equilibrio cósmico conocido como Ma'at. Esta creencia otorgaba a los faraones la responsabilidad de garantizar la estabilidad, la fertilidad de las tierras y el bienestar de la población. Sin embargo, también traía consigo una necesidad única: asegurar que, tras su muerte, continuaran desempeñando este rol en la otra vida. Es precisamente esta creencia en la inmortalidad lo que dio origen a la construcción de las pirámides. Estas estructuras monumentales no eran simplemente tumbas, sino máquinas espirituales diseñadas para asegurar el tránsito del faraón hacia el más allá. Cada pirámide era un símbolo de poder divino y una manifestación tangible de la conexión entre la tierra y el cielo. El proceso de construcción de una pirámide no solo involucraba a miles de trabajadores, sino también a arquitectos, matemáticos y sacerdotes, quienes aseguraban que cada detalle estuviera alineado con los principios religiosos y cósmicos. El primer gran salto en la historia de las pirámides ocurrió durante el reinado del faraón Zoser, fundador de la tercera dinastía. Su tumba, construida en Saqqara, es conocida como la pirámide escalonada. Diseñada por el legendario arquitecto y sacerdote Imhotep, esta estructura marcó el inicio de una nueva era arquitectónica. A diferencia de las tumbas mastabas tradicionales, la pirámide escalonada presentaba una serie de terrazas superpuestas que ascendían hacia el cielo, simbolizando la conexión entre el faraón y los dioses celestiales. Esta obra monumental no solo fue una innovación técnica, sino también una declaración de intenciones. El antiguo Egipto estaba entrando en una era de grandeza que redefiniría los límites de lo posible. La cuarta dinastía, considerada la edad dorada del Imperio Antiguo, vio el florecimiento de las pirámides en su forma más icónica. Durante este periodo, los faraones Snefru, Keops, Kefren y Miserino lideraron proyectos colosales que aún hoy nos dejan perplejos. Snefru, en particular, desempeñó un papel crucial al perfeccionar la técnica de construcción de pirámides. Bajo su reinado, se construyeron tres grandes pirámides: la pirámide de Meidum, la pirámide acodada y la pirámide roja, esta última considerada la primera pirámide verdadera debido a su forma perfectamente lisa. Estos experimentos no solo demostraron la capacidad técnica de los egipcios, sino que también sentaron las bases para las obras maestras que seguirían. El reinado de Keops marcó el punto culminante de la arquitectura piramidal. Su obra maestra, la Gran Pirámide de Giza, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que aún permanece en pie. Esta pirámide, construida con más de 2 millones de bloques de piedra, es un testimonio de la habilidad, el ingenio y la determinación del pueblo egipcio. Aunque su construcción sigue siendo objeto de debate entre arqueólogos e ingenieros, lo que resulta indiscutible es su impacto cultural y espiritual. La Gran Pirámide no solo servía como tumba, sino como un faro de poder que reflejaba la grandeza del faraón y aseguraba su inmortalidad. El complejo de Giza, que incluye las pirámides de Kefren y Miserino, así como la icónica Esfinge, es un reflejo de la visión grandiosa de esta época. Cada detalle, desde la alineación precisa con las estrellas hasta la ubicación estratégica cerca del río Nilo, revela una comprensión avanzada de la ingeniería, la astronomía y la estética. Sin embargo, más allá de sus logros técnicos, estas estructuras también nos cuentan una historia sobre el espíritu humano. Nos hablan de una sociedad que, impulsada por la fe y el deseo de trascendencia, fue capaz de superar desafíos inimaginables para crear algo eterno. A medida que avanzaba el Imperio Antiguo, la construcción de pirámides se convirtió en un símbolo de identidad nacional. Cada nueva dinastía buscaba superar a la anterior, elevando las estructuras a alturas aún mayores y perfeccionando sus diseños. Sin embargo, este deseo de grandeza no estaba exento de costos. Los enormes recursos necesarios para construir estas obras maestras llevaron a una creciente presión sobre el sistema económico y político. Esta tensión, combinada con el cambio climático y las dificultades internas, marcaría el inicio del declive del Imperio Antiguo. Al llegar al final de esta era, las pirámides no solo habían cumplido su propósito como tumbas y monumentos, sino que también se habían convertido en un símbolo de la resistencia y la creatividad humanas. Aunque el Imperio Antiguo eventualmente colapsó, las lecciones aprendidas y los logros alcanzados durante esta época continuarían inspirando a generaciones futuras. Ahora, mientras dejamos atrás la era dorada de las pirámides y nos adentramos en el legado de una de sus mayores creaciones, surge una pregunta que ha cautivado a la humanidad durante milenios:
¿Cómo fue posible construir algo tan monumental como la Gran Pirámide de Giza? En nuestra próxima exploración, nos adentraremos en los misterios y desafíos que rodean la construcción de esta maravilla. ¿Qué secretos oculta el legado de Keops? La respuesta podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el pasado. La Gran Pirámide de Giza, el legado de Keops. La Gran Pirámide de Giza es, sin lugar a dudas, uno de los mayores logros de la humanidad, una obra que desafía la lógica, la tecnología de su tiempo y, en muchos aspectos, nuestra comprensión moderna. Construida durante el reinado del faraón Keops, o Jufu en su idioma original, alrededor del año 2500 antes de nuestra era, esta maravilla arquitectónica ha sido objeto de fascinación, estudio y asombro a lo largo de milenios. Su magnitud, perfección y propósito simbolizan no solo la ambición de un faraón, sino también la grandeza y sofisticación de una civilización entera. El faraón Keops asumió el trono como parte de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, una época marcada por la estabilidad política, el florecimiento cultural y el desarrollo tecnológico. Aunque los relatos históricos sobre su personalidad son limitados, y en algunos casos, contradictorios, lo que queda claro es que fue un gobernante con una visión extraordinaria. Para Keops, la inmortalidad no era solo una idea espiritual, sino una realidad que debía ser manifestada físicamente en la tierra. Bajo esta convicción, concibió un proyecto sin precedentes, una pirámide que no solo serviría como su tumba, sino como un monumento eterno a su reinado y un portal hacia la eternidad. El emplazamiento elegido para la construcción de la Gran Pirámide no fue casual. Situada en la meseta de Giza, una región elevada al oeste del río Nilo, esta ubicación ofrecía un terreno sólido y una proximidad estratégica al río, lo que facilitaba el transporte de materiales. Además, la alineación precisa de la pirámide con los puntos cardinales y ciertos cuerpos celestes demuestra un conocimiento avanzado de astronomía y geografía. Este nivel de planificación revela que, lejos de ser una simple obra arquitectónica, la pirámide era un proyecto profundamente simbólico y espiritual, diseñado para reflejar el orden cósmico y perpetuar el equilibrio universal conocido como Ma'at. La construcción de la Gran Pirámide es un misterio que ha intrigado a arqueólogos, ingenieros e historiadores durante siglos. Según estimaciones, se utilizaron más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 25 toneladas, para erigir esta estructura colosal. La precisión con la que estos bloques fueron cortados, transportados y colocados sigue siendo motivo de debate, ya que las herramientas y técnicas disponibles en aquel tiempo parecen insuficientes para lograr tal nivel de perfección. Sin embargo, los antiguos egipcios demostraron una extraordinaria habilidad para superar desafíos logísticos y técnicos. A través de métodos como rampas, poleas y mano de obra organizada, lograron erigir una estructura que no solo resistió el paso del tiempo, sino que continúa asombrando a quienes la observan. La pirámide original estaba recubierta de bloques de piedra caliza blanca pulida, que reflejaban la luz del sol y hacían que brillara como una joya bajo el cielo egipcio. Este revestimiento, aunque en su mayoría se ha perdido debido al saqueo y los efectos del tiempo, nos ofrece una pista sobre cómo los antiguos egipcios concebían esta obra, no como un simple mausoleo, sino como una manifestación terrenal de la luz divina. En su cúspide, se cree que la pirámide albergaba un piramidión de oro o electrum, un detalle que reforzaba su simbolismo celestial y su conexión con el dios Ra, la deidad solar. Más allá de su impresionante exterior, el interior de la Gran Pirámide es igualmente enigmático. Su diseño incluye una serie de cámaras y pasadizos que desafían cualquier explicación sencilla. La Cámara del Rey, ubicada en el corazón de la pirámide, está hecha de granito rojo traído de Asuán, a cientos de kilómetros de distancia. Esta elección de materiales no fue casual. El granito, asociado a la eternidad y la resistencia, era considerado un material sagrado. Además, la disposición de las cámaras y los pasadizos revela un conocimiento avanzado de ingeniería y simbología. Algunas teorías sugieren que las angostas galerías y conductos dentro de la pirámide no solo servían como elementos estructurales, sino también como canales simbólicos para el alma del faraón, permitiéndole ascender hacia las estrellas y reunirse con los dioses. El propósito exacto de la Gran Pirámide ha sido objeto de debate durante siglos. Aunque tradicionalmente se considera una tumba, hasta el día de hoy no se han encontrado restos humanos en su interior. Algunos sugieren que pudo haber sido un cenotafio, una tumba simbólica destinada a honrar al faraón sin albergar su cuerpo. Otros han propuesto teorías más especulativas, como que la pirámide era un centro de energía, un observatorio astronómico o incluso un portal hacia dimensiones superiores. Si bien muchas de estas ideas carecen de evidencia científica, reflejan la profunda fascinación que la Gran Pirámide sigue generando en la imaginación colectiva. La construcción de este monumento no solo fue un logro técnico, sino también un esfuerzo colectivo sin precedentes.
Se estima que decenas de miles de trabajadores participaron en el proyecto, incluyendo arquitectos, artesanos, obreros y agricultores reclutados durante las temporadas de inundación del Nilo. A diferencia de las narrativas que hablan de esclavos, las evidencias arqueológicas sugieren que los trabajadores eran tratados con dignidad y alimentados con generosidad. Recientes descubrimientos en los asentamientos cercanos a Giza han revelado pistas sobre la vida cotidiana de estas personas, incluyendo herramientas, restos de comida y viviendas, lo que nos ofrece una visión más humana de esta colosal empresa. A lo largo de los siglos, la Gran Pirámide ha resistido guerras, desastres naturales y el paso implacable del tiempo. Su estructura, que originalmente alcanzaba 146 metros de altura, sigue siendo un testimonio de la capacidad del ser humano para soñar y crear. Incluso después de más de 4.500 años, la pirámide continúa inspirando respeto y admiración, atrayendo millones de visitantes que buscan conectar con el misterio y la majestuosidad de una era pasada. Sin embargo, lo que hace verdaderamente especial a la Gran Pirámide no es solo su escala o su perfección técnica, sino lo que simboliza. Es un recordatorio de que, incluso en una época sin las herramientas modernas que hoy damos por sentadas, los seres humanos fueron capaces de unirse para alcanzar lo imposible. La Gran Pirámide no es solo un monumento a un faraón, es un monumento a la humanidad misma, a nuestra capacidad de soñar, de imaginar y de construir un legado que trascienda el tiempo. A medida que contemplamos este asombroso logro, surge una pregunta inevitable: ¿qué llevó a los antiguos egipcios a dedicar tantos recursos, tiempo y esfuerzo a estas construcciones monumentales? ¿Era únicamente el deseo de glorificar a sus gobernantes, o había algo más profundo, algo que conectaba su visión del mundo con la eternidad? Mientras dejamos atrás la grandeza de Keops y exploramos los guardianes que protegen estos monumentos, como la misteriosa Esfinge, nos adentramos aún más en los enigmas de esta civilización. ¿Qué secretos ocultan estas esculturas de piedra? El siguiente capítulo nos llevará al corazón de uno de los símbolos más intrigantes del antiguo Egipto. Esfinges y guardianes de piedra. En la vasta y árida meseta de Giza, bajo el sol abrasador de Egipto, se erige uno de los monumentos más icónicos y enigmáticos de la humanidad, la Gran Esfinge. Con su cuerpo de león y rostro humano, esta majestuosa escultura de piedra caliza no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo imborrable del misterio y la espiritualidad que caracterizan al antiguo Egipto. A lo largo de los siglos, la Esfinge ha sido objeto de incontables teorías, debates e investigaciones, todos ellos intentando desentrañar su verdadero significado, su propósito y los secretos que guarda en su imponente figura. Sin embargo, la Esfinge no es el único guardián de piedra en el legado egipcio. Es, más bien, el más reconocido entre una multitud de esculturas y monumentos que han desafiado el tiempo y la comprensión humana. La Gran Esfinge, cuyo origen exacto sigue siendo motivo de controversia, se encuentra estratégicamente ubicada frente al complejo de pirámides de Giza, mirando hacia el este. Su rostro sereno, aunque erosionado por milenios de viento y arena, refleja una majestuosidad que parece trascender lo terrenal. Los arqueólogos y egiptólogos coinciden en que la Esfinge fue tallada directamente en el lecho rocoso de la meseta, lo que la convierte en una obra única y monumental. Aunque tradicionalmente se atribuye su construcción al faraón Kefren, quien gobernó durante la Cuarta Dinastía, existen teorías que sugieren que podría ser aún más antigua, remontándose a un periodo previo al Imperio Antiguo. La función exacta de la Esfinge es otro de los grandes enigmas que rodean a esta escultura. Una interpretación común es que servía como un guardián simbólico del complejo funerario de Kefren, protegiendo las pirámides y las tumbas circundantes de cualquier amenaza, tanto física como espiritual. Su posición, orientada hacia el punto donde el sol sale en el horizonte, refuerza esta idea al vincularla con el dios Ra, deidad solar y uno de los principales en el panteón egipcio. En este sentido, la Esfinge no solo sería un protector, sino también un mediador entre el cielo y la tierra, un puente entre lo humano y lo divino. Sin embargo, las interpretaciones no se limitan a esta visión. Algunas teorías más esotéricas sugieren que la Esfinge podría estar relacionada con conocimientos astronómicos avanzados. La alineación de su mirada hacia el este, junto con su posible correspondencia con la constelación de Leo durante ciertos periodos históricos, ha llevado a algunos investigadores a plantear la idea de que la Esfinge fue concebida como una herramienta para rastrear ciclos cósmicos o eventos celestiales. Esta noción, aunque fascinante, carece de evidencia arqueológica concluyente, lo que la relega al ámbito de la especulación. A lo largo de su historia, la Esfinge ha sufrido los estragos del tiempo y la intervención humana. La erosión causada por el viento, el agua y la arena ha desgastado considerablemente su superficie, borrando muchos de los detalles que originalmente adornaban su figura. Además, partes importantes de su estructura, como la nariz y la barba ceremonial, se han perdido. Aunque existen registros que atribuyen la destrucción de la nariz a soldados otomanos que usaron la Esfinge como blanco de práctica, esta afirmación sigue siendo motivo de debate.
Lo que sí es cierto es que su apariencia mutilada no ha hecho más que intensificar su carácter misterioso y enigmático. En épocas antiguas, la esfinge fue objeto de veneración y culto. Los egipcios la consideraban un símbolo de poder, sabiduría y protección, y la asociaban con el dios Armaquis, una de las formas del dios solar Ra. Inscripciones encontradas en el llamado Estela del Sueño, ubicada entre las patas delanteras de la esfinge, relatan cómo el faraón Tutmosis IV, mientras dormía a la sombra de la escultura, tuvo un sueño en el que el dios Armaquis le prometía poder y prosperidad si liberaba a la esfinge de la arena que la había enterrado parcialmente. Este relato, además de ser un ejemplo de la importancia espiritual de la esfinge, también destaca el esfuerzo continuo por preservar y restaurar este monumento a lo largo de la historia. Además de la gran esfinge, Egipto alberga otras esculturas y monumentos que encarnan el papel de guardianes de piedra. Desde los colosos de Memnón hasta las esfinges aladas que flanqueaban los templos de Karnak y Luxor, estas figuras compartían un propósito común: proteger los espacios sagrados y simbolizar la presencia divina en la tierra. Cada uno de estos guardianes estaba cuidadosamente diseñado para reflejar no solo la grandeza de la civilización egipcia, sino también su profunda conexión con el mundo espiritual. Los colosos de Memnón, por ejemplo, son dos imponentes estatuas de piedra que representan al faraón Amenhotep III. Aunque originalmente formaban parte de un templo funerario mucho más grande, estas estatuas sobrevivientes han capturado la imaginación de viajeros y exploradores durante siglos. Su tamaño colosal y su carácter imponente las convierten en un ejemplo perfecto de cómo los egipcios utilizaban la piedra para expresar ideas de poder y trascendencia. De manera similar, las esfinges aladas, que a menudo flanqueaban las avenidas procesionales de los templos, simbolizaban la protección y la guía divina. Estas esculturas, aunque más pequeñas que la gran esfinge, compartían su propósito y su simbolismo, actuando como guardianes de lo sagrado. La habilidad de los egipcios para trabajar la piedra con precisión y detalle es evidente en cada uno de estos monumentos. Las técnicas utilizadas para tallar, transportar y erigir estas esculturas eran extremadamente avanzadas para su tiempo, y reflejan no solo un conocimiento técnico, sino también una profunda dedicación a la perfección artística. Cada grieta, cada pliegue de la roca, era cuidadosamente esculpido para transmitir un mensaje de eternidad y divinidad. Este nivel de detalle y compromiso es lo que ha permitido que estas obras maestras perduren a lo largo de milenios, resistiendo el paso del tiempo y los embates de la naturaleza. Mientras contemplamos la majestuosidad de estos guardianes de piedra, es inevitable preguntarnos qué mensajes ocultos podrían haber dejado sus creadores. ¿Podría haber significados más profundos que aún no hemos descifrado? La gran esfinge y sus compañeras de piedra son mucho más que monumentos, son un testimonio silencioso de una civilización que buscaba trascender los límites de lo humano y conectar con lo eterno. Sus rostros serenos y sus cuerpos imponentes nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en la historia y nuestra relación con el cosmos. Al dejar atrás estas figuras guardianas y su aura de misterio, una nueva incógnita emerge. ¿Cómo fue posible que una civilización antigua, sin la tecnología moderna, lograra tales hazañas arquitectónicas? ¿Qué secretos guarda su conocimiento de la ingeniería, la astronomía y el simbolismo? La búsqueda de respuestas nos lleva a adentrarnos en las técnicas de construcción que hicieron posibles las pirámides, y lo que encontraremos desafiará todo lo que creemos saber sobre los antiguos egipcios. Antes de continuar, tengo una pregunta para ti. ¿Qué tema te gustaría que exploremos en el próximo documental? Ingeniería antigua. ¿Cómo se construyeron las pirámides? Las pirámides de Egipto, en particular las de la meseta de Giza, son un testimonio de la destreza, la planificación y el ingenio de una civilización antigua que desafió los límites de su tiempo. A pesar de los avances modernos en tecnología e ingeniería, la construcción de estas estructuras sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. No solo por su escala colosal, sino también por la precisión y el detalle que las caracteriza. La pregunta de cómo los antiguos egipcios lograron erigir estas maravillas ha desconcertado a arqueólogos, ingenieros y científicos durante siglos. Si bien muchas teorías intentan explicar los métodos utilizados, ninguna ha logrado resolver completamente el misterio. La construcción de una pirámide comenzaba con una planificación meticulosa. Los arquitectos y sacerdotes, quienes también cumplían roles de científicos y matemáticos, seleccionaban cuidadosamente el lugar para la edificación. La ubicación no solo debía ser adecuada desde un punto de vista práctico, sino que también debía cumplir con criterios religiosos y simbólicos. Las pirámides, al estar alineadas con precisión hacia los puntos cardinales, reflejaban el orden cósmico que los egipcios llamaban Ma'at, un concepto fundamental en su cosmovisión. Este nivel de alineación requería un conocimiento avanzado de astronomía y topografía. Algunos estudios sugieren que los constructores pudieron haber utilizado herramientas rudimentarias pero ingeniosas, como meridianas y plomadas, para trazar líneas rectas y medir ángulos con notable precisión.
Una vez elegido el sitio, comenzaba el trabajo de extracción y transporte de materiales. Las piedras utilizadas para las pirámides eran de dos tipos principales: la piedra caliza, que se extraía localmente en la mayoría de los casos, y el granito, que provenía de las canteras de Asuán, a más de 800 kilómetros de distancia. Este granito era especialmente valioso, ya que se empleaba en las cámaras interiores y en los revestimientos más importantes debido a su resistencia y simbolismo sagrado. Transportar bloques de piedra que pesaban hasta 20 o 30 toneladas por el río Nilo representaba un desafío monumental. Los egipcios, ingeniosos en su manejo de los recursos, utilizaban barcos de madera y sistemas de trineos para mover estas enormes piezas desde las canteras hasta los sitios de construcción. Además, el Nilo jugaba un papel crucial, ya que las inundaciones anuales facilitaban el transporte al elevar el nivel del agua y permitir un acceso más directo. El proceso de levantar y colocar los bloques también sigue siendo un tema de debate. Las teorías más aceptadas sugieren el uso de rampas, que habrían sido construidas en forma recta, en espiral o incluso combinando ambas. Estas rampas, hechas de ladrillos de barro y revestidas con materiales deslizantes como arcilla húmeda, habrían permitido que los trabajadores arrastraran los bloques utilizando cuerdas y trineos. Los textos antiguos y los hallazgos arqueológicos confirman que esta técnica, aunque rudimentaria en apariencia, era extremadamente efectiva cuando se combinaba con la fuerza de miles de trabajadores organizados en equipos. Estos equipos no solo se encargaban de mover las piedras, sino también de supervisar su colocación exacta. La precisión con la que se apilaron los bloques, dejando un margen de error casi inexistente, es uno de los aspectos más sorprendentes de estas construcciones. La mano de obra que participaba en estos proyectos era diversa y bien organizada. A diferencia de la creencia popular de que las pirámides fueron construidas por esclavos, las evidencias arqueológicas sugieren que la mayoría de los trabajadores eran campesinos reclutados durante las épocas de inundación del Nilo, cuando la agricultura quedaba en pausa. Estos trabajadores eran alimentados y alojados cerca de los sitios de construcción, lo que indica un alto nivel de planificación logística. Los hallazgos en las aldeas de trabajadores muestran que recibían raciones generosas de pan, cerveza y carne, lo que no solo aseguraba su bienestar físico, sino que también reforzaba su moral y compromiso con el proyecto. Además, se ha descubierto que los equipos competían entre sí para lograr avances más rápidos y eficientes, lo que probablemente incentivaba el trabajo colectivo. Otro aspecto fascinante de la construcción de las pirámides es el diseño de sus cámaras interiores y pasadizos. Estas estructuras internas, que a menudo se encuentran en el corazón de las pirámides, requerían una precisión aún mayor que la construcción exterior. La cámara del rey en la Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, está compuesta por enormes bloques de granito que pesan hasta 70 toneladas y que fueron colocados con una exactitud impresionante. Los arqueólogos aún debaten cómo se logró transportar y posicionar estas piedras masivas en espacios tan reducidos. Algunos sugieren que los egipcios podrían haber utilizado sistemas de contrapesos y palancas, mientras que otros creen que se desarrollaron técnicas especializadas para distribuir el peso y evitar el colapso durante el proceso de construcción. La iluminación dentro de los pasadizos y cámaras también plantea un desafío interesante. Al no haberse encontrado rastros significativos de hollín en las paredes, se descarta el uso de antorchas tradicionales. Esto ha llevado a teorías que sugieren el uso de espejos para reflejar la luz del sol hacia el interior, o incluso el empleo de técnicas avanzadas que aún no comprendemos del todo. Estas preguntas sin respuesta no hacen más que aumentar la admiración por la habilidad y el ingenio de los antiguos egipcios. La construcción de las pirámides no solo fue un logro técnico, sino también un esfuerzo profundamente espiritual. Cada piedra, cada ángulo y cada cámara tenía un propósito simbólico. Las pirámides eran vistas como representaciones terrenales del montículo primordial de la creación, un concepto central en la mitología egipcia. Además, su forma triangular, que apuntaba hacia el cielo, simbolizaba la ascensión del faraón hacia los dioses y su unión con el cosmos. Este profundo significado espiritual explica por qué se dedicaron tantos recursos y esfuerzos a su construcción, a pesar de los desafíos logísticos y humanos que implicaba. A lo largo de los siglos, las pirámides han resistido el paso del tiempo y han continuado inspirando asombro y curiosidad. Su impacto en la cultura y la arquitectura es innegable, y su construcción sigue siendo un ejemplo de lo que se puede lograr con determinación, conocimiento y una visión compartida. Sin embargo, también son un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances tecnológicos, aún hay misterios del pasado que nos eluden. Mientras reflexionamos sobre las técnicas que permitieron la construcción de estas maravillas, surge una pregunta inevitable: ¿qué otros secretos podrían estar escondidos en las cámaras y pasadizos aún inexplorados dentro de las pirámides? La búsqueda de respuestas no termina aquí. Lo que se esconde detrás de las paredes de piedra podría ofrecernos una nueva comprensión de las creencias, la ciencia y los sueños de esta civilización antigua. La conexión celestial,
astronomía y simbología en las pirámides. Las pirámides de Egipto, monumentos de piedra que se elevan majestuosas sobre la meseta de Giza, son mucho más que impresionantes hazañas de ingeniería. Su diseño y construcción están profundamente arraigados en la visión espiritual y cosmológica del mundo que tenían los antiguos egipcios. Para esta civilización, la conexión entre la tierra y el cielo no era solo simbólica, sino también literal. Las pirámides se construyeron como manifestaciones físicas de esta relación, integrando conocimientos avanzados de astronomía y un profundo entendimiento del simbolismo espiritual. En sus formas y alineaciones, las pirámides no solo eran tumbas para los faraones, sino también herramientas que reflejaban el orden cósmico y servían como puentes entre los mundos terrenal y celestial. Desde el principio, la forma piramidal tuvo un significado profundo para los egipcios. Se cree que esta estructura triangular representaba el montículo primordial, el punto de origen desde el cual los dioses crearon el mundo según la mitología egipcia. Al ascender hacia el cielo en forma de pirámide, los antiguos egipcios simbolizaban la elevación espiritual, un viaje desde el caos terrenal hacia la perfección divina. Esta conexión cósmica no solo se reflejaba en la forma de las pirámides, sino también en su orientación. Los arquitectos y sacerdotes que supervisaban su construcción eran meticulosos en la alineación de estas estructuras con los puntos cardinales y ciertos cuerpos celestes. Cada detalle, desde la orientación hasta la posición exacta en el paisaje, tenía un propósito simbólico y funcional. La orientación de las pirámides hacia los puntos cardinales es uno de los aspectos más asombrosos de su diseño. La precisión con la que se alinean con el norte verdadero ha sido motivo de admiración y asombro durante siglos. Estudios modernos han demostrado que la desviación de las pirámides de Giza del norte verdadero es menor a una fracción de grado, una hazaña impresionante considerando las herramientas disponibles en aquel tiempo. Los egipcios probablemente lograron esta precisión mediante observaciones astronómicas. Se cree que utilizaban la posición de ciertas estrellas, como las que forman parte de la constelación de la Osa Mayor o la constelación de Orión, para determinar el norte verdadero. Este conocimiento avanzado de la astronomía no solo les permitió alinear las pirámides con gran exactitud, sino que también reforzó su simbolismo como estructuras conectadas con el cosmos. La relación entre las pirámides y las estrellas va más allá de su orientación. Algunos estudiosos han señalado que las tres pirámides principales de Giza parecen estar alineadas con las tres estrellas del cinturón de Orión. Este alineamiento, aunque no perfecto, es lo suficientemente cercano como para sugerir una intención deliberada por parte de los constructores. En la mitología egipcia, Orión estaba asociado con el dios Osiris, una de las deidades más importantes del panteón egipcio y gobernante del inframundo. Al alinear las pirámides con esta constelación, los egipcios podrían haber buscado vincular el destino eterno de sus faraones con el poder de Osiris y su dominio celestial. Esta conexión simbólica habría reforzado la creencia de que los faraones, al morir, se unían a los dioses en las estrellas, asegurando su inmortalidad y su capacidad para proteger y guiar a su pueblo desde el más allá. Los conductos interiores de las pirámides también refuerzan esta idea de conexión celestial. En la Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, se han descubierto conductos angostos que parecen estar alineados con ciertas estrellas específicas. Uno de estos conductos apunta hacia la estrella Sirio, que estaba asociada con la diosa Isis, la consorte de Osiris. Otro conducto está alineado con la estrella Alfa Draconis, que en aquel tiempo marcaba el polo norte celeste. Estas alineaciones no solo tenían un significado simbólico, sino que también podrían haber servido como guías para el alma del faraón en su viaje hacia el más allá. La precisión con la que se diseñaron y construyeron estos conductos es un testimonio del profundo conocimiento que los egipcios tenían de la astronomía y de su capacidad para integrar este conocimiento en sus monumentos. El simbolismo celestial de las pirámides no se limitaba a su relación con las estrellas. También estaba profundamente entrelazado con el ciclo solar, un elemento central en la religión y la cosmología egipcia. El Sol, personificado en el dios Ra, era considerado la fuente de toda vida y el gobernante supremo del cosmos. Las pirámides, al estar orientadas hacia el este, simbolizaban el renacimiento y la resurrección, reflejando el recorrido diario del Sol desde su salida hasta su ocaso. Este ciclo solar no solo representaba el paso del tiempo, sino también el viaje del alma del faraón desde la muerte hacia la eternidad. Al ser enterrado dentro de la pirámide, el faraón no solo ascendía hacia las estrellas, sino que también se unía al ciclo eterno del Sol, garantizando su renacimiento diario y su conexión perpetua con el cosmos. La relación entre las pirámides y los cielos también se extiende a su papel como calendarios astronómicos. Algunos estudiosos han sugerido que las sombras proyectadas por las pirámides en ciertos momentos del año podrían haber sido utilizadas para marcar eventos importantes, como los solsticios o las inundaciones del río Nilo. Estas inundaciones eran cruciales para la agricultura y, por lo tanto, para la supervivencia de la civilización egipcia.
La capacidad de predecirlas con precisión habría reforzado el poder y la autoridad de los sacerdotes y los faraones, quienes eran vistos como intermediarios entre los dioses y el pueblo. De esta manera, las pirámides no solo eran tumbas, sino también herramientas prácticas que reflejaban el profundo entendimiento de los egipcios sobre el mundo natural y su conexión con lo divino. A pesar de los avances modernos en la comprensión de la astronomía y la ingeniería, las pirámides de Egipto siguen siendo un misterio en muchos aspectos. La combinación de su perfección técnica, su simbolismo espiritual y su conexión con el cosmos las convierte en monumentos únicos en la historia de la humanidad. Nos recuerdan que los antiguos egipcios no solo eran maestros constructores, sino también visionarios que buscaron entender su lugar en el universo y expresar este entendimiento a través de sus obras. Las pirámides no son simplemente estructuras de piedra, son declaraciones de una filosofía y una espiritualidad que veían el cosmos como una unidad integrada, donde cada elemento, desde la más pequeña estrella hasta el faraón mismo, tenía un papel en el gran orden universal. Mientras nos maravillamos ante el conocimiento y la visión de los antiguos egipcios, surge una pregunta inevitable: ¿qué más podríamos descubrir dentro de estas estructuras? Los conductos aún inexplorados y las cámaras ocultas dentro de las pirámides podrían contener pistas sobre los secretos de esta civilización. Lo que hemos aprendido hasta ahora es solo una fracción de lo que estas maravillas podrían revelarnos. Cada nuevo hallazgo tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de su cosmovisión, su tecnología y su legado. Al acercarnos a los misterios de las cámaras ocultas, nos adentramos en un territorio desconocido, donde el pasado y el presente se encuentran en un delicado equilibrio entre lo descubierto y lo que aún permanece en las sombras. Los misterios de las cámaras ocultas. Desde que las pirámides de Egipto comenzaron a ser exploradas, la fascinación por sus cámaras interiores ha sido tan poderosa como el impacto visual de estas estructuras en el paisaje desértico. Dentro de los colosales bloques de piedra que componen estos monumentos, se encuentra un mundo escondido que ha generado más preguntas que respuestas. Las cámaras ocultas representan uno de los mayores enigmas del antiguo Egipto y han sido objeto de innumerables estudios, teorías e investigaciones. En su interior podrían hallarse pistas sobre los métodos de construcción, las creencias religiosas e incluso los secretos tecnológicos que hicieron posible su existencia. Sin embargo, lo que realmente contienen sigue siendo un misterio que continúa alimentando la imaginación y la curiosidad de científicos, arqueólogos y soñadores. Las cámaras conocidas dentro de las pirámides son de una complejidad sorprendente. En la Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, se encuentran varias cámaras principales, como la del rey y la de la reina, además de largos pasadizos y conductos que se extienden en diferentes direcciones. Pero lo que más intriga a los investigadores son los espacios que aún no han sido explorados completamente, aquellos que permanecen ocultos detrás de paredes de piedra o que solo han sido detectados mediante avanzadas técnicas modernas, como el escaneo térmico o la tomografía de muones. Estas tecnologías han revelado la existencia de anomalías y vacíos en el interior de la pirámide, lo que sugiere la presencia de cámaras o pasadizos desconocidos. La posibilidad de que estas áreas contengan artefactos, textos o información inédita sobre los antiguos egipcios ha provocado un renovado interés en estos monumentos. El propósito de las cámaras ocultas sigue siendo un tema de debate entre los expertos. Algunos creen que podrían ser simples espacios estructurales, diseñados para aliviar el peso de las enormes piedras que conforman la pirámide y evitar colapsos en las cámaras principales. Otros, sin embargo, argumentan que su ubicación y características apuntan a un propósito más significativo. La disposición de las cámaras, los conductos que las conectan y la orientación de ciertos pasadizos hacia estrellas específicas sugieren que estas áreas podrían haber tenido un propósito ritual o simbólico. En la cosmovisión egipcia, la pirámide no era solo una tumba, sino un vehículo espiritual que facilitaba la transición del faraón hacia la vida eterna. En este contexto, las cámaras ocultas podrían haber sido espacios sagrados diseñados para cumplir funciones ceremoniales relacionadas con el viaje del alma. Uno de los descubrimientos más intrigantes relacionados con las cámaras ocultas ocurrió en la década de 1993, cuando un pequeño robot, conocido como Upuaut 2, fue enviado a explorar un conducto angosto en la cámara de la reina de la Gran Pirámide. Este conducto, que mide apenas 20 por 20 centímetros, parecía no tener un propósito obvio, pero su existencia había desconcertado a los investigadores durante años. Al avanzar por el pasadizo, el robot encontró una pequeña puerta de piedra con asas de cobre incrustadas, un detalle que sugiere que la puerta no era simplemente decorativa, sino que podría estar protegiendo algo importante detrás de ella. Décadas después, otro robot, equipado con cámaras avanzadas, logró perforar la puerta y descubrir un pequeño espacio vacío. Sin embargo, más allá de este espacio, se encontró una segunda puerta, lo que dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas. Este hallazgo subraya lo poco que sabemos sobre las cámaras interiores de las pirámides y sobre los secretos que aún podrían albergar.
La búsqueda de cámaras ocultas no se limita a la Gran Pirámide. En otras estructuras, como la pirámide acodada de Dashur o la pirámide de Meidum, también se han detectado anomalías similares. Estas detecciones han llevado a algunos a especular que los antiguos egipcios podrían haber construido cámaras secretas intencionalmente, no solo para proteger los tesoros de los saqueadores, sino también para preservar conocimiento sagrado o proteger objetos rituales de gran importancia. La existencia de estas cámaras plantea una pregunta fascinante. Fueron diseñadas como un desafío para las generaciones futuras, una especie de cápsula del tiempo destinada a revelar los secretos de la civilización egipcia solo cuando estuviéramos preparados para comprenderlos. Además de los métodos modernos de exploración, los textos antiguos también ofrecen pistas sobre la posibilidad de cámaras ocultas. En algunos documentos, como los textos de las pirámides, se describen rituales y procesos que parecen estar relacionados con espacios secretos dentro de las pirámides. Estos textos, tallados en las paredes de ciertas tumbas reales, contienen fórmulas mágicas y descripciones detalladas del viaje del faraón hacia la inmortalidad. Aunque no mencionan directamente las cámaras ocultas, su simbolismo y sus referencias a lugares sagrados podrían interpretarse como indicios de la existencia de estos espacios. La conexión entre los textos y las cámaras ocultas sugiere que aún queda mucho por descubrir sobre el propósito y la función de estas áreas dentro de las pirámides. El misterio de las cámaras ocultas también ha dado lugar a numerosas teorías alternativas, algunas de las cuales se desvían de la arqueología convencional. Estas teorías sugieren que las pirámides podrían haber sido construidas con tecnologías avanzadas que se han perdido con el tiempo, o que podrían haber servido como almacenes de conocimiento antiguo. Aunque muchas de estas ideas carecen de evidencia sólida, reflejan la fascinación universal que despiertan las pirámides y su capacidad para desafiar nuestra comprensión del pasado. Para algunos, las cámaras ocultas representan la posibilidad de un descubrimiento revolucionario que podría cambiar nuestra percepción de la historia y de las capacidades de las civilizaciones antiguas. A medida que se avanza en la exploración de las pirámides, los desafíos técnicos y éticos se vuelven más evidentes. La apertura de cámaras ocultas plantea riesgos significativos para la integridad estructural de las pirámides, que han resistido el paso del tiempo durante milenios. Además, existe una preocupación creciente por preservar estos monumentos para las generaciones futuras, lo que ha llevado a muchos arqueólogos a adoptar enfoques más conservadores. Sin embargo, la tentación de descubrir lo que se oculta detrás de las paredes de piedra es difícil de resistir, especialmente cuando la tecnología moderna ofrece herramientas que antes eran inimaginables. Los misterios de las cámaras ocultas no solo nos hablan de lo que aún no conocemos sobre las pirámides, sino también de la curiosidad humana y nuestro deseo de explorar lo desconocido. Cada nueva anomalía detectada, cada pasadizo descubierto, nos acerca un paso más a comprender la visión del mundo de los antiguos egipcios y el propósito detrás de sus monumentos más emblemáticos. Pero también nos recuerda que, a pesar de todos los avances tecnológicos y científicos, las pirámides siguen siendo un enigma, un recordatorio de lo que nuestra especie es capaz de lograr cuando combina imaginación, conocimiento y un propósito trascendental. Mientras reflexionamos sobre los secretos que podrían estar escondidos en estas cámaras, surge una pregunta inevitable: ¿qué otros enigmas podrían estar esperando su turno para ser revelados? Más allá de Egipto, en lugares inesperados alrededor del mundo, existen pirámides que comparten ciertas características con las de esta antigua civilización. ¿Podría haber una conexión entre estas estructuras, separadas por océanos y milenios? Las respuestas podrían desafiarnos a replantear nuestras ideas sobre las civilizaciones antiguas y su conocimiento compartido. Más allá de Egipto, pirámides en otras partes del mundo. Cuando se piensa en pirámides, las majestuosas estructuras de Egipto suelen ser las primeras en venir a la mente. Sin embargo, estas maravillas arquitectónicas no son exclusivas de esta región del mundo. A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han construido pirámides en distintos continentes, adaptando su diseño y propósito a sus propias cosmovisiones, creencias y necesidades. Lo que resulta aún más fascinante es que muchas de estas civilizaciones no tenían contacto aparente entre sí, lo que plantea una pregunta intrigante: ¿por qué tantas culturas eligieron la forma piramidal para sus monumentos más significativos? Desde las selvas de América Central hasta las vastas planicies de Asia, las pirámides aparecen como un testimonio universal de la capacidad humana para soñar, construir y conectar lo terrenal con lo celestial. En América Central, las pirámides desempeñaron un papel crucial en las culturas precolombinas. Los mayas, una de las civilizaciones más avanzadas de la región, construyeron pirámides que combinaban funciones ceremoniales, astronómicas y políticas. Un ejemplo destacado es la pirámide de Kukulcán, también conocida como el Castillo, en la ciudad de Chichén Itzá. Esta estructura no solo refleja un conocimiento profundo de la astronomía, sino que también está alineada de manera que, durante los equinoccios, la luz solar crea la ilusión de una serpiente descendiendo por sus escaleras. Este fenómeno,
Considerado un evento sagrado, demuestra cómo las pirámides mayas estaban integradas en la espiritualidad y el entendimiento cósmico de su tiempo. Aunque las pirámides de los mayas no tienen la misma escala colosal que las de Egipto, su diseño y simbolismo son igualmente impresionantes. Otra cultura mesoamericana que dejó un legado piramidal significativo fue la de los aztecas. En el centro de su capital, Tenochtitlán, se encontraba el Templo Mayor, una pirámide escalonada que representaba los niveles del cosmos según la cosmovisión azteca. Las ceremonias realizadas en la cima de esta pirámide incluían sacrificios rituales destinados a mantener el equilibrio entre los dioses y los humanos. Aunque el Templo Mayor fue destruido durante la conquista española, las excavaciones arqueológicas han revelado su estructura y los objetos ceremoniales asociados, proporcionando una visión fascinante de la conexión espiritual y política de los aztecas con sus pirámides. Más al sur, en las tierras que hoy conforman Perú, la civilización moche también construyó pirámides, conocidas localmente como huacas. La Huaca del Sol y la Huaca de la Luna son ejemplos destacados de esta tradición arquitectónica. Estas estructuras, aunque diferentes en diseño de las pirámides egipcias o mesoamericanas, compartían una función similar: servir como centros ceremoniales y como símbolos del poder divino de los gobernantes. Además, los arqueólogos han descubierto en ellas murales y decoraciones que revelan aspectos importantes de la religión, la política y la vida cotidiana de esta antigua civilización. A pesar de su antigüedad, estas pirámides siguen ofreciendo pistas sobre el ingenio y la creatividad de los moche, así como sobre su capacidad para superar desafíos técnicos. En Asia, el uso de pirámides también fue una característica destacada de algunas civilizaciones antiguas. En China, por ejemplo, las tumbas de los emperadores de la dinastía Qin están marcadas por enormes montículos piramidales de tierra. El más famoso de estos es el mausoleo del emperador Qin Shi Huang, conocido por la asombrosa colección de guerreros de terracota que lo custodian. Aunque estas pirámides no son de piedra como las de Egipto, su escala y propósito ritual demuestran un enfoque similar en la creación de estructuras monumentales que reflejen poder, autoridad y conexión con lo divino. Además, se cree que en el interior de estas tumbas podrían encontrarse mapas celestiales y representaciones simbólicas del cosmos, subrayando nuevamente el vínculo universal entre las pirámides y la astronomía. Otro ejemplo intrigante proviene de Indonesia, donde se encuentra la estructura conocida como Gunung Padang. Aunque no es una pirámide en el sentido tradicional, este sitio arqueológico presenta capas de terrazas que algunos investigadores han interpretado como una forma primitiva de pirámide escalonada. Lo que hace a Gunung Padang especialmente controvertido es su antigüedad propuesta. Algunos estudios sugieren que podría ser mucho más antigua que las pirámides de Egipto, lo que plantea preguntas interesantes sobre los orígenes de la arquitectura monumental y la posibilidad de conexiones culturales más amplias de lo que se ha pensado. En Europa, aunque las pirámides no son comunes, existen estructuras que algunos han relacionado con esta tradición arquitectónica. En Bosnia, por ejemplo, se encuentra un sitio conocido como las pirámides bosnias, que ha generado un intenso debate entre arqueólogos y aficionados a la historia alternativa. Mientras que algunos argumentan que estas formaciones son naturales, otros creen que podrían ser pirámides artificiales construidas por una civilización olvidada. Aunque las pruebas concluyentes aún están por llegar, el interés en estas estructuras refleja el atractivo universal de las pirámides y su capacidad para capturar la imaginación humana. En África, fuera de Egipto, también se encuentran pirámides que son testimonio del ingenio y la diversidad cultural del continente. Las pirámides de Meroe, construidas por el antiguo reino de Kus en lo que hoy es Sudán, son un ejemplo fascinante. Aunque más pequeñas que sus contrapartes egipcias, estas pirámides tienen un diseño distintivo y fueron utilizadas como tumbas para los gobernantes kusitas. La influencia egipcia en su construcción es evidente, pero los kusitas también añadieron elementos únicos que reflejan su propia identidad cultural. Este intercambio de ideas arquitectónicas y simbólicas entre Egipto y Kus demuestra cómo las pirámides pueden servir como un puente entre culturas, al tiempo que conservan características que las hacen únicas. La presencia de pirámides en tantos lugares del mundo plantea preguntas intrigantes sobre las conexiones entre civilizaciones antiguas. ¿Desarrollaron estas estructuras de manera independiente, como respuesta a necesidades y creencias similares, o existieron contactos que permitieron el intercambio de ideas? Aunque no hay evidencia concluyente de contacto directo entre las culturas que construyeron pirámides, las similitudes en su diseño y propósito sugieren que la forma piramidal podría haber surgido como una solución universal para expresar conceptos relacionados con la espiritualidad, el poder y la eternidad. Además, el simbolismo común asociado con las pirámides refuerza esta idea. La forma triangular, que parece conectar la tierra con el cielo, tiene un impacto visual y emocional que trasciende fronteras culturales. En todas las culturas que las construyeron, las pirámides parecen haber sido vistas como medios para trascender lo terrenal y alcanzar lo divino.
Este simbolismo universal podría explicar por qué tantas civilizaciones diferentes eligieron esta forma para sus monumentos más importantes. Mientras exploramos las pirámides fuera de Egipto, nos damos cuenta de que estos monumentos no solo son estructuras físicas, sino también portales hacia la comprensión de las culturas que los crearon. Nos hablan de un anhelo común por entender nuestro lugar en el cosmos y de la capacidad humana para transformar ideas abstractas en realidades tangibles. Sin embargo, también nos enfrentan a un misterio más amplio. ¿Qué secretos compartidos podrían haberse perdido en el tiempo? ¿Y qué nos dicen estas estructuras sobre la posibilidad de una conexión más profunda entre civilizaciones antiguas? Al dirigir nuestra atención hacia civilizaciones olvidadas y los misterios que aún rodean sus logros, nos adentramos en un terreno aún más enigmático, donde las preguntas sobre el pasado pueden arrojar luz sobre la interconexión de la humanidad en un nivel que apenas comenzamos a comprender. Civilizaciones olvidadas, misterios compartidos. A lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas han dejado huellas indelebles en el tiempo, en forma de monumentos, conocimientos y mitologías que todavía hoy despiertan nuestra admiración y asombro. Sin embargo, muchas de estas culturas han desaparecido, dejando tras de sí fragmentos de un pasado que todavía estamos tratando de descifrar. Las civilizaciones olvidadas representan un enigma constante, no solo por lo que lograron construir, sino también por las conexiones inexplicables que parecen compartir con otras culturas que, en teoría, no tuvieron contacto entre sí. Estas conexiones, aunque veladas por el paso del tiempo, sugieren que podría haber existido una red de conocimiento más amplia de lo que la historia convencional admite, una red que unió a los pueblos antiguos en un nivel más profundo de lo que somos capaces de entender. En todos los continentes, encontramos vestigios de civilizaciones cuya grandeza desafía nuestras nociones actuales sobre las capacidades de las culturas premodernas. Desde los megalitos de Europa hasta las estructuras subterráneas de Turquía, pasando por las pirámides de América, África y Asia, la arquitectura monumental parece ser un lenguaje compartido entre civilizaciones separadas por vastas distancias y barreras aparentemente infranqueables. Lo que resulta más intrigante es que estas estructuras no solo demuestran un conocimiento técnico avanzado, sino también una conexión simbólica con el cosmos y con conceptos espirituales universales. En este contexto, las civilizaciones olvidadas no son simplemente curiosidades históricas, sino piezas clave de un rompecabezas global que aún estamos intentando resolver. Uno de los ejemplos más fascinantes de civilizaciones olvidadas es Göbekli Tepe, un sitio arqueológico en Turquía que desafía las ideas convencionales sobre el desarrollo de las sociedades humanas. Datado en aproximadamente 10.000 años de antigüedad, Göbekli Tepe es considerado el templo más antiguo conocido y fue construido antes de la invención de la escritura o de la agricultura establecida. Sus enormes pilares de piedra, decorados con intrincados grabados de animales, sugieren que los constructores de este sitio poseían un nivel de organización social y conocimiento técnico mucho mayor de lo que se pensaba posible para su época. Lo que hace a Göbekli Tepe aún más intrigante es su conexión simbólica con el cielo. Los arqueólogos han señalado que ciertas alineaciones en el sitio parecen estar orientadas hacia eventos astronómicos específicos, lo que sugiere que incluso en este periodo temprano, los seres humanos estaban profundamente interesados en la relación entre la Tierra y el cosmos. Otro ejemplo notable se encuentra en Sudamérica, donde la civilización Tiahuanaco, que floreció en lo que hoy es Bolivia, dejó tras de sí estructuras como Puma Punku, un complejo arquitectónico que ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Los bloques de piedra utilizados en Puma Punku son tan grandes y están tan perfectamente tallados que algunos han especulado que los tiahuanacotas poseían herramientas o tecnologías desconocidas para nosotros. Las alineaciones astronómicas presentes en el sitio, junto con su ubicación estratégica cerca del lago Titicaca, refuerzan la idea de que esta civilización tenía un conocimiento profundo de la astronomía y de su conexión con el entorno natural. Aunque la cultura tiahuanaco eventualmente desapareció, sus logros arquitectónicos y simbólicos continúan siendo una fuente de inspiración y misterio. En África, el reino de Kush, ubicado al sur de Egipto, dejó un legado igualmente impresionante. Aunque a menudo eclipsado por su vecino del norte, Kush fue una civilización poderosa con su propia identidad cultural y arquitectónica. Las pirámides de Meroe, construidas por los kusitas, no solo demuestran su destreza técnica, sino también su habilidad para adoptar y adaptar influencias externas, como las de Egipto, mientras desarrollaban sus propios estilos y prácticas. La disposición de estas pirámides y los textos jeroglíficos que las acompañan sugieren una cosmovisión compleja que combinaba elementos locales y extranjeros. Este intercambio cultural es un recordatorio de que incluso las civilizaciones olvidadas formaban parte de redes más amplias de interacción y conocimiento. En Europa, los monumentos megalíticos como Stonehenge en Inglaterra y los alineamientos de Karnak en Francia presentan desafíos similares. Estos sitios, construidos por culturas que dejaron pocos registros escritos, muestran un nivel de planificación y ejecución que parece desproporcionado para las sociedades que los crearon. Stonehenge, por ejemplo,
está alineado con los solsticios de verano e invierno, lo que indica que sus constructores poseían un conocimiento avanzado de los ciclos astronómicos. Aunque no sabemos exactamente cómo ni por qué se construyó, el simbolismo asociado con el sitio sugiere una profunda conexión espiritual con el cielo y con los ritmos de la naturaleza. Lo que une a estos ejemplos, y a muchos otros en todo el mundo, es la forma en que reflejan una búsqueda universal de trascendencia. Las civilizaciones olvidadas parecen haber compartido una fascinación por el cosmos, un deseo de comprender su lugar en el universo y una necesidad de expresar esta comprensión a través de sus monumentos. Aunque las formas específicas de sus expresiones variaban, el lenguaje simbólico subyacente es sorprendentemente consistente. La orientación hacia eventos astronómicos, la representación de figuras míticas y el uso de materiales duraderos como la piedra sugieren que estas culturas buscaban no solo comunicarse con sus contemporáneos, sino también dejar un legado para las generaciones futuras. Sin embargo, también debemos preguntarnos qué es lo que estas civilizaciones olvidadas podrían haber compartido entre sí. Es posible que existiera algún tipo de contacto o intercambio de ideas entre ellas. Aunque la falta de evidencia directa dificulta esta hipótesis, la similitud de sus logros arquitectónicos y simbólicos sigue siendo difícil de ignorar. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que existieran rutas comerciales o culturales que conectaran a estas culturas de maneras que aún no comprendemos completamente. Otros sugieren que las similitudes podrían ser el resultado de una convergencia independiente, una respuesta común a las necesidades y preguntas universales de la humanidad. Al reflexionar sobre estas civilizaciones olvidadas y sus misterios compartidos, es difícil no sentir una sensación de asombro ante la profundidad de su conocimiento y la ambición de sus logros. Estos monumentos son recordatorios de que, aunque las culturas individuales pueden desaparecer, su legado perdura en la piedra, en los cielos y en nuestras preguntas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Las civilizaciones olvidadas nos invitan a mirar más allá de los límites de la historia registrada y a considerar la posibilidad de que el pasado aún tenga mucho que enseñarnos. Mientras nos adentramos en el terreno de las teorías y conspiraciones que rodean a las pirámides y a otros monumentos antiguos, la curiosidad humana se encuentra con un nuevo nivel de incertidumbre. ¿Es posible que estas civilizaciones olvidadas supieran algo que nosotros aún no entendemos? ¿Podrían sus logros ser evidencia de tecnologías avanzadas o de una comprensión del mundo que hemos perdido con el tiempo? Las respuestas a estas preguntas nos llevarán a un terreno aún más enigmático, donde las fronteras entre la historia y la especulación se desdibujan, y donde los secretos del pasado podrían contener las claves para entender nuestro presente y nuestro futuro. Teorías y conspiraciones sobre las pirámides. Desde el momento en que los exploradores europeos comenzaron a adentrarse en las arenas de Egipto, las pirámides han sido un tema de asombro, intriga y, en muchos casos, especulación. Estas estructuras monumentales, que han desafiado el tiempo y la comprensión humana durante siglos, no solo han dado lugar a descubrimientos arqueológicos fascinantes, sino que también han alimentado innumerables teorías y conspiraciones. Para algunos, las pirámides representan los logros de una civilización avanzada y profundamente conectada con su entorno. Para otros, son evidencia de algo mucho más extraordinario, una tecnología perdida, la intervención de civilizaciones antiguas aún más avanzadas o incluso visitantes de otros mundos. Las teorías y conspiraciones sobre las pirámides no solo reflejan nuestra fascinación por el pasado, sino también nuestros propios miedos, esperanzas y preguntas sobre el lugar de la humanidad en el universo. Una de las teorías más extendidas sostiene que las pirámides fueron construidas con tecnologías mucho más avanzadas de lo que comúnmente se cree. Esta idea surge principalmente de la asombrosa precisión con la que se construyeron las pirámides, particularmente la Gran Pirámide de Giza. Los bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 30 toneladas, están cortados y colocados con tal exactitud que incluso las herramientas modernas tendrían dificultades para replicar el trabajo. Además, la alineación casi perfecta de la Gran Pirámide con los puntos cardinales, así como su relación con ciertos cuerpos celestes, ha llevado a algunos a sugerir que los antiguos egipcios poseían un conocimiento técnico y astronómico que no debería haber estado a su alcance. Aunque los arqueólogos e ingenieros han ofrecido explicaciones razonables sobre cómo se lograron estas hazañas, las dudas persisten, alimentadas por la magnitud del logro y el misterio que rodea a estas estructuras. Otra teoría popular, aunque controvertida, es que las pirámides no fueron construidas únicamente como tumbas para los faraones, sino que tenían un propósito más complejo, incluso tecnológico. Algunos han sugerido que las pirámides podrían haber funcionado como generadores de energía. Según esta teoría, la forma piramidal, junto con ciertos materiales utilizados en su construcción, como la piedra caliza y el granito, podrían haber creado un campo de energía que los antiguos egipcios utilizaban para propósitos aún desconocidos. Esta idea, aunque fascinante, carece de evidencia científica sólida, pero ha capturado la imaginación de aquellos que creen que las pirámides podrían ser algo más que monumentos funerarios.
En este contexto, las cámaras y conductos dentro de las pirámides podrían haber tenido una función más allá de lo simbólico o lo espiritual, sirviendo como parte de un sistema energético perdido. Una de las teorías más intrigantes y persistentes es la que conecta las pirámides con civilizaciones avanzadas que precedieron al antiguo Egipto. Algunos proponen que las pirámides son mucho más antiguas de lo que sugieren los registros históricos, y que fueron construidas por una cultura avanzada que existió antes de un cataclismo global. Esta teoría encuentra respaldo la idea de que ciertas alineaciones astronómicas de las pirámides podrían coincidir con eventos que ocurrieron hace más de 10.000 años, un periodo mucho anterior al auge del antiguo Egipto. Según los defensores de esta teoría, los egipcios habrían heredado las pirámides de esta civilización perdida y las habrían integrado en su propia cultura. Aunque esta hipótesis es rechazada por la mayoría de los arqueólogos, sugiere una narrativa alternativa que ha sido popularizada en libros y documentales. La noción de que las pirámides están conectadas con visitantes extraterrestres es quizás una de las teorías más conocidas y controvertidas. Esta idea, impulsada en gran parte por autores y programas de televisión que exploran teorías alternativas, plantea que los antiguos egipcios recibieron ayuda de seres de otro mundo para construir las pirámides. Según esta hipótesis, la tecnología necesaria para erigir estas estructuras colosales habría sido proporcionada por extraterrestres, quienes también podrían haber influido en la religión y la mitología egipcias. Los defensores de esta teoría señalan aspectos como la precisión de la construcción, la escala monumental y la conexión con fenómenos celestiales como evidencia de una intervención que va más allá de las capacidades humanas de la época. Aunque esta idea carece de respaldo académico y es ampliamente considerada como pseudociencia, no deja de ser un tema recurrente en la imaginación popular. Además de estas teorías, hay otras que sugieren que las pirámides tienen un significado oculto que aún no hemos descifrado. Algunos creen que las pirámides contienen códigos o mensajes cifrados en sus proporciones y dimensiones, mensajes que podrían revelar conocimientos avanzados sobre matemáticas, astronomía o incluso el destino de la humanidad. Esta idea se basa en parte en la observación de que la Gran Pirámide de Giza incorpora ciertas proporciones geométricas que parecen reflejar constantes matemáticas universales, como el número pi y el número áureo. Aunque muchos de estos cálculos han sido cuestionados por los expertos, la idea de que las pirámides contienen un conocimiento oculto sigue siendo atractiva para quienes buscan un significado más profundo en estas estructuras. Otra teoría fascinante es la que conecta las pirámides con redes energéticas globales o líneas ley. Según esta hipótesis, las pirámides fueron construidas en puntos estratégicos de la Tierra, alineados con otras estructuras antiguas como Stonehenge o Teotihuacán, para aprovechar y canalizar la energía del planeta. Los defensores de esta idea argumentan que las pirámides no son simplemente monumentos aislados, sino parte de un sistema global diseñado para armonizar con las energías naturales de la Tierra. Aunque esta teoría no tiene base científica, refleja el deseo humano de encontrar conexiones y patrones que trasciendan las fronteras culturales y geográficas. El atractivo de las teorías y conspiraciones sobre las pirámides radica en su capacidad para desafiar nuestra comprensión del pasado. Estas ideas, aunque a menudo carecen de evidencia, nos invitan a cuestionar las narrativas establecidas y a considerar la posibilidad de que aún hay mucho por descubrir sobre estas estructuras y las civilizaciones que las construyeron. Las pirámides no solo son testigos de la ambición y el ingenio humanos, sino también símbolos de los misterios que nos inspiran a seguir explorando y buscando respuestas. A medida que exploramos las teorías y conspiraciones que rodean a las pirámides, queda claro que estas estructuras son mucho más que monumentos, son espejos de nuestra propia curiosidad, imaginación y deseo de trascendencia. Cada nueva teoría, por descabellada que parezca, refleja nuestra necesidad de comprender el pasado y nuestro lugar en el universo. Sin embargo, detrás de todas estas especulaciones, hay un elemento central que conecta a las pirámides con sus creadores, los faraones, las figuras en torno a las cuales giraba toda la sociedad egipcia. ¿Qué papel desempeñaban estas figuras divinas en la construcción y el propósito de las pirámides? En la siguiente sección, nos sumergiremos en el enigmático mundo de los faraones y su relación con la vida más allá de la muerte, explorando las creencias que impulsaron a una civilización a dedicar siglos a erigir monumentos que desafiaron al tiempo. Los faraones y la vida más allá de la muerte. En el corazón de la civilización egipcia, los faraones eran más que gobernantes, eran considerados encarnaciones vivientes de lo divino, intermediarios entre los dioses y los hombres. Este estatus los colocaba en una posición central en la estructura social, política y religiosa de Egipto. La creencia en la inmortalidad del faraón no solo justificaba su poder terrenal, sino que también motivaba la construcción de los monumentos más colosales de la antigüedad, las pirámides. Estas estructuras, que se alzan como testigos silenciosos del pasado, no eran simples tumbas, sino complejas manifestaciones de la cosmovisión egipcia, diseñadas para garantizar el viaje del faraón hacia la vida eterna y su lugar entre las estrellas.
La noción de la vida más allá de la muerte estaba profundamente arraigada en la religión egipcia, que consideraba la existencia terrenal como una preparación para la eternidad. Según las creencias de esta civilización, el faraón, al morir, debía atravesar un viaje complejo y lleno de desafíos en el más allá, conocido como el Duat. Este reino espiritual era visto como un lugar intermedio, una especie de inframundo donde el alma del difunto enfrentaba juicios y pruebas antes de alcanzar la inmortalidad. Para los egipcios, este viaje no solo aseguraba la vida eterna del faraón, sino también la continuidad del orden cósmico que él representaba. El proceso de preparación para este viaje comenzaba mucho antes de la muerte del faraón. La construcción de su tumba, ya fuera una pirámide o un hipogeo en épocas posteriores, era un proyecto que podía extenderse durante décadas. Estos monumentos eran diseñados con una meticulosa atención al detalle, incorporando elementos arquitectónicos, astronómicos y simbólicos que reflejaban las creencias del faraón y su conexión con los dioses. En el caso de las pirámides, su forma apuntaba hacia el cielo, simbolizando la ascensión del faraón hacia las estrellas y su unión con los dioses solares como Ra. Esta unión no era solo un concepto espiritual, sino una realidad tangible para los egipcios, quienes veían en sus faraones la encarnación del poder divino. El interior de estas tumbas también jugaba un papel crucial en el viaje del faraón hacia la eternidad. Las cámaras funerarias, cuidadosamente diseñadas y ricamente decoradas, contenían todo lo que el faraón necesitaría en el más allá. Esto incluía alimentos, bebidas, joyas, armas y otros objetos personales, así como textos religiosos inscritos en las paredes. Estos textos, conocidos como los textos de las pirámides, eran una colección de fórmulas mágicas, himnos y rituales destinados a guiar al faraón a través del Duat y protegerlo de los peligros que pudiera encontrar en el camino. Estas inscripciones no solo eran un mapa para la vida eterna, sino también una declaración del poder y la posición del faraón, reafirmando su rol como mediador entre los dioses y los hombres. El proceso de momificación también era un componente esencial de la preparación para la vida eterna. Los egipcios creían que el cuerpo físico debía ser preservado para que el alma pudiera reconocerlo y regresar a él en el más allá. Este proceso, que podía durar hasta 70 días, incluía la extracción de los órganos internos, el secado del cuerpo con sales de natrón y su envoltura en vendajes de lino. La momia del faraón, una vez completada, era colocada en un sarcófago ricamente decorado, a menudo dentro de varias capas de ataúdes adicionales, cada uno con inscripciones que aseguraban la protección y la inmortalidad del difunto. Sin embargo, el viaje del faraón hacia la vida eterna no era solo una cuestión de preservar su cuerpo y su alma. También implicaba un juicio en el que se evaluaban sus acciones durante su vida. Este juicio, conocido como la pesada del corazón, era un ritual en el que el corazón del faraón, considerado el asiento de sus pensamientos y emociones, era colocado en una balanza frente a la pluma de Maat, el símbolo de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el faraón era considerado digno de entrar en el campo de juncos, una especie de paraíso donde disfrutaría de una existencia eterna. Si, por el contrario, el corazón pesaba más, el faraón sería devorado por Amit, una criatura temible que simbolizaba el castigo eterno. La obsesión de los faraones con la vida eterna no solo se reflejaba en sus tumbas, sino también en las políticas y rituales que implementaban durante su vida. Los templos y monumentos construidos en su nombre no solo eran símbolos de poder, sino también actos de devoción a los dioses que garantizarían su inmortalidad. Los rituales diarios realizados por los sacerdotes en estos templos eran vistos como una extensión de la autoridad divina del faraón, asegurando que el equilibrio cósmico se mantuviera tanto en el mundo terrenal como en el espiritual. En este sentido, la vida del faraón estaba completamente entrelazada con las creencias religiosas de su pueblo, lo que reforzaba su posición como líder supremo y como figura central en la estructura de la sociedad egipcia. Aunque las pirámides son las tumbas más conocidas de los faraones, los hipogeos del Valle de los Reyes representan otra etapa importante en la evolución de la arquitectura funeraria egipcia. Estas tumbas subterráneas, excavadas en las laderas de las montañas cerca de Tebas, reflejan un cambio en las estrategias de los faraones para proteger sus tesoros y garantizar su inmortalidad. Aunque menos visibles que las pirámides, estas tumbas son igualmente impresionantes en su diseño y decoración. Las paredes de los hipogeos están cubiertas con escenas del Libro de los Muertos, una colección de textos que ofrecían instrucciones detalladas para navegar el más allá. Estas imágenes y textos no solo eran hermosos, sino también profundamente simbólicos, diseñados para activar poderes mágicos que ayudarían al faraón en su viaje. A pesar de todos estos esfuerzos, los faraones no siempre lograron proteger sus tumbas y sus tesoros de los saqueadores. Muchas pirámides y tumbas fueron saqueadas poco después de la muerte del faraón, dejando sus cámaras vacías y sus momias expuestas al deterioro. Sin embargo, esto no disminuye el significado de estos monumentos ni la devoción que los faraones y su pueblo pusieron en su construcción.
Las pirámides y las tumbas egipcias son testigos de una obsesión colectiva con la inmortalidad y la conexión entre lo divino y lo humano, una obsesión que sigue fascinando a los arqueólogos, historiadores y visitantes modernos. El legado de los faraones y su búsqueda de la vida eterna es, en última instancia, un recordatorio de la universalidad de la condición humana. Aunque las creencias y prácticas de los egipcios puedan parecer lejanas y extrañas, su deseo de trascender la muerte y dejar un legado duradero resuena profundamente en todas las culturas y épocas. Las pirámides, los textos funerarios y las momias no son solo artefactos de una civilización antigua, sino también símbolos de nuestra propia búsqueda de significado y propósito en un universo vasto e incierto. A medida que seguimos explorando las maravillas del antiguo Egipto, las herramientas modernas de la ciencia y la arqueología nos están permitiendo descubrir detalles nunca antes imaginados sobre esta fascinante civilización. Cada hallazgo nos acerca más a comprender no solo a los faraones y su obsesión con la vida eterna, sino también a nosotros mismos y nuestra conexión con el pasado. En la siguiente sección, nos adentraremos en el impacto de la ciencia y la arqueología modernas, explorando cómo estas disciplinas han revelado secretos ocultos de las pirámides y han desenterrado pistas sorprendentes sobre una civilización que, aunque lejana en el tiempo, sigue viva en nuestro asombro y admiración. Descubrimientos modernos, ciencia y arqueología. A lo largo del último siglo, la combinación de avances científicos y descubrimientos arqueológicos ha revolucionado nuestra comprensión del antiguo Egipto, y en particular, de sus monumentos más emblemáticos, las pirámides. Lo que en el pasado era territorio exclusivo de aventureros y exploradores, ahora es objeto de estudio de equipos interdisciplinarios que emplean tecnología de punta para desentrañar los secretos de estas estructuras. Estos descubrimientos no solo han arrojado luz sobre los métodos de construcción y las prácticas culturales de los antiguos egipcios, sino que también han planteado nuevas preguntas que desafían nuestra percepción del pasado. La ciencia y la arqueología, trabajando juntas, han permitido que las pirámides revelen sus misterios de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Una de las herramientas más revolucionarias en el estudio de las pirámides ha sido la tomografía de muones, una técnica que utiliza partículas subatómicas para mapear el interior de estructuras masivas. Aplicada a la Gran Pirámide de Giza, esta tecnología ha permitido detectar espacios vacíos ocultos dentro de la estructura, lo que sugiere la existencia de cámaras desconocidas que podrían contener información invaluable sobre el proceso de construcción o incluso sobre los objetos depositados en su interior. El hallazgo de estas anomalías ha renovado el interés en la pirámide y ha impulsado nuevas investigaciones para comprender su propósito y contenido. Aunque aún no se ha explorado físicamente ninguna de estas cámaras, su descubrimiento plantea posibilidades emocionantes y ha despertado la imaginación de científicos y público por igual. Otra innovación clave ha sido el uso de drones y escáneres láser para crear modelos tridimensionales detallados de las pirámides y sus alrededores. Estos modelos han permitido a los investigadores estudiar las estructuras con una precisión sin precedentes, identificando detalles arquitectónicos que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, se ha descubierto que las superficies exteriores de la Gran Pirámide eran originalmente más lisas y precisas de lo que se pensaba, lo que confirma el increíble nivel de habilidad de los antiguos constructores. Además, estos modelos han revelado patrones y alineaciones que refuerzan la idea de que las pirámides no solo eran tumbas, sino también manifestaciones físicas de principios cósmicos y espirituales. El análisis químico de los materiales de construcción también ha proporcionado información valiosa. Mediante espectrometría de masas y otras técnicas avanzadas, los científicos han podido determinar la composición exacta de los bloques de piedra utilizados en las pirámides. Estos estudios han revelado que los egipcios no solo extraían piedra de canteras locales, sino que también transportaban materiales desde regiones distantes, como el granito de Asuán, a cientos de kilómetros de distancia. Este nivel de logística y organización sugiere una sociedad altamente estructurada, capaz de coordinar esfuerzos masivos durante largos periodos de tiempo. Además, los análisis han arrojado pistas sobre las herramientas y técnicas empleadas para cortar y pulir estas piedras, disipando algunas de las dudas sobre cómo se lograron estos niveles de precisión. La arqueología experimental también ha desempeñado un papel importante en el avance de nuestro conocimiento. Equipos de investigadores han recreado métodos antiguos para mover y colocar bloques de piedra, utilizando réplicas de herramientas egipcias y técnicas descritas en textos históricos. Estos experimentos han demostrado que, aunque las tareas eran increíblemente laboriosas, eran posibles con la tecnología de la época. Por ejemplo, se ha comprobado que los egipcios utilizaban trineos para arrastrar bloques de piedra, humedeciendo la arena delante de ellos para reducir la fricción. Este tipo de descubrimientos no solo valida las teorías existentes, sino que también humaniza el proceso de construcción, mostrando el ingenio y la determinación de los trabajadores que hicieron realidad estas obras maestras. Los estudios genéticos y antropológicos también han aportado nuevas perspectivas sobre las personas que participaron en la construcción de las pirámides.
Los restos humanos encontrados cerca de los sitios de construcción han sido analizados para obtener información sobre la dieta, la salud y las condiciones de vida de los trabajadores. Los resultados muestran que estos trabajadores no eran esclavos, como se creía comúnmente, sino campesinos reclutados durante las temporadas de inundación del Nilo, cuando no podían trabajar en los campos. Estos hallazgos han cambiado la narrativa sobre la construcción de las pirámides, destacando la importancia de la cooperación y la organización social en lugar de la explotación forzada. Además de los avances tecnológicos, los descubrimientos arqueológicos tradicionales siguen desempeñando un papel crucial en el estudio de las pirámides. En las últimas décadas, excavaciones en la meseta de Giza han revelado una red de asentamientos que albergaban a los trabajadores que construyeron las pirámides. Estos sitios incluyen viviendas, talleres y almacenes, así como evidencias de comidas comunitarias y actividades recreativas. Estos hallazgos no solo confirman la escala de los esfuerzos necesarios para construir las pirámides, sino que también ofrecen una visión más completa de la vida cotidiana de las personas que participaron en estos proyectos colosales. Uno de los descubrimientos más emocionantes en años recientes fue el hallazgo de los papiros de Wadi al-Harf, que proporcionan un relato de primera mano sobre la logística de la construcción de las pirámides. Estos textos, escritos por un supervisor llamado Mire, describen cómo se transportaban los bloques de piedra caliza desde las canteras hasta Giza utilizando barcos por el río Nilo. Este nivel de detalle es excepcional, ya que ofrece una conexión directa con las personas que hicieron posible la construcción de las pirámides y confirma las teorías sobre el transporte de materiales. Aunque hemos aprendido mucho sobre las pirámides, cada nuevo descubrimiento plantea nuevas preguntas. ¿Qué secretos podrían estar escondidos en las cámaras aún inexploradas? ¿Qué nos dicen las alineaciones celestiales de estas estructuras sobre las creencias y el conocimiento de los antiguos egipcios? Y quizás lo más importante, ¿qué más podemos aprender sobre esta fascinante civilización mediante la combinación de ciencia y arqueología? A medida que la tecnología continúa avanzando, las posibilidades de responder a estas preguntas se multiplican, pero también nos recuerdan que las pirámides siguen siendo, en muchos aspectos, un enigma. Los descubrimientos modernos han transformado nuestra comprensión de las pirámides y han demostrado que estas estructuras son mucho más que tumbas monumentales. Son testimonios de una civilización que combinaba arte, ciencia y espiritualidad en formas que todavía hoy nos inspiran. Sin embargo, también nos enfrentan a los límites de nuestro conocimiento, recordándonos que, por mucho que avancemos, siempre habrá aspectos del pasado que permanecerán fuera de nuestro alcance. Mientras seguimos desentrañando los secretos de las pirámides, una pregunta persiste: ¿cómo ha influido el legado del antiguo Egipto en el mundo moderno? Desde la arquitectura hasta el simbolismo, pasando por el impacto cultural y artístico, la influencia de esta civilización sigue siendo palpable en nuestra vida cotidiana. En la siguiente sección, exploraremos cómo las ideas, los diseños y las creencias de los antiguos egipcios han dejado su huella en nuestra sociedad contemporánea, conectándonos con una cultura que, aunque lejana en el tiempo, sigue viva en el espíritu de la humanidad. La influencia del antiguo Egipto en el mundo moderno. El antiguo Egipto, una civilización que floreció hace miles de años, continúa dejando su huella en el mundo moderno. Sus logros, creencias y artefactos han trascendido el tiempo, moldeando aspectos fundamentales de nuestra cultura, nuestra forma de pensar y nuestra visión del mundo. A través de sus avances en arquitectura, matemáticas, astronomía y simbolismo, los egipcios no solo definieron su propia era, sino que sentaron las bases para ideas y conceptos que aún resuenan en la sociedad contemporánea. Desde el diseño de edificios hasta la representación del poder y la espiritualidad, el legado de Egipto se manifiesta de formas tanto obvias como sutiles, recordándonos constantemente que nuestro presente está profundamente conectado con el pasado. Uno de los aspectos más evidentes de la influencia egipcia es su impacto en la arquitectura moderna. Las pirámides, con su forma icónica y su simbolismo, han inspirado innumerables edificios y monumentos en todo el mundo. Los obeliscos, por ejemplo, son un claro reflejo de esta influencia. Estas estructuras, originalmente erigidas en templos egipcios para honrar a los dioses y conectar con el cielo, se han convertido en símbolos de poder y prestigio en ciudades como París, Roma y Washington D.C. Incluso en la actualidad, los rascacielos modernos, con sus líneas ascendentes y su búsqueda de tocar el cielo, evocan la ambición y el ingenio de los antiguos egipcios. Además, el simbolismo egipcio ha sido adoptado y reinterpretado en diversas culturas y contextos. Los jeroglíficos, que alguna vez fueron un sistema de escritura sagrado, se han convertido en símbolos de misterio y conocimiento. Desde obras de arte hasta tatuajes, los jeroglíficos siguen capturando la imaginación de las personas, evocando la magia y la sabiduría asociadas con el antiguo Egipto. El ojo de Horus, un símbolo de protección, salud y poder, es un ejemplo perfecto de cómo los iconos egipcios han trascendido su contexto original para convertirse en elementos universales de la cultura visual.
La influencia egipcia también se extiende al ámbito espiritual y filosófico. Las creencias de los antiguos egipcios sobre la vida, la muerte y la inmortalidad han encontrado eco en muchas religiones y filosofías modernas. La idea de un juicio final, en el que los actos de una persona son evaluados para determinar su destino en la otra vida, es un concepto central en muchas tradiciones religiosas, y sus raíces pueden rastrearse hasta las creencias egipcias sobre la pesada del corazón. Asimismo, la noción de que la vida terrenal es solo una preparación para la eternidad resuena en diversas culturas y creencias actuales, destacando la profunda influencia de las ideas egipcias en nuestra comprensión de la existencia. En el ámbito de la ciencia, los logros de los egipcios en matemáticas y astronomía han dejado un legado duradero. Su capacidad para medir y registrar el tiempo, desarrollar calendarios precisos y observar los ciclos celestiales fue fundamental para el desarrollo de estas disciplinas. Aunque sus métodos eran rudimentarios en comparación con los estándares modernos, los principios que establecieron sentaron las bases para avances posteriores en la ciencia y la tecnología. Hoy en día, sus contribuciones son reconocidas como un testimonio de la capacidad humana para observar, interpretar y aplicar el conocimiento del mundo natural. El arte y la cultura popular también han sido profundamente influenciados por Egipto. Desde la época del Renacimiento, cuando los europeos redescubrieron el arte y la arquitectura egipcia, hasta el siglo XX, con el auge de la egiptomanía tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la estética egipcia ha sido una fuente constante de inspiración. Películas, libros y series de televisión han inmortalizado la imagen de los faraones, las pirámides y la esfinge, presentándolos como símbolos de misterio y grandeza. Incluso la música y la moda han adoptado elementos egipcios, reinterpretándolos para nuevas generaciones y reafirmando la relevancia de esta antigua civilización en el mundo contemporáneo. El impacto del antiguo Egipto en la política y el poder tampoco puede pasarse por alto. Los faraones, como figuras de autoridad divina, establecieron un modelo de liderazgo que influyó en las monarquías de muchas culturas posteriores. La idea de que un gobernante es un mediador entre los dioses y el pueblo fue adoptada por civilizaciones como la romana y la bizantina, y sus ecos aún pueden encontrarse en ciertos sistemas políticos modernos. Además, la majestuosidad y el simbolismo de los monumentos egipcios, diseñados para impresionar y perpetuar el poder de los faraones, han sido imitados en edificios gubernamentales y monumentos nacionales en todo el mundo. Otro campo en el que Egipto ha dejado una marca indeleble es la medicina. Los antiguos egipcios eran pioneros en el tratamiento de enfermedades y lesiones, y muchos de sus textos médicos han sobrevivido hasta nuestros días. Estos documentos, como el papiro de Ebers, contienen recetas, procedimientos quirúrgicos y descripciones detalladas de diversas dolencias, reflejando un conocimiento avanzado de la anatomía y la farmacología. Aunque algunos de sus métodos parecen arcaicos desde una perspectiva moderna, otros han demostrado ser sorprendentemente efectivos y han influido en el desarrollo de la medicina en civilizaciones posteriores. En el mundo contemporáneo, Egipto sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y aprendizaje. Sus monumentos y artefactos atraen a millones de visitantes cada año, recordándonos la grandeza de esta civilización y su capacidad para trascender el tiempo. Al mismo tiempo, los investigadores continúan descubriendo nuevas facetas de esta cultura, ampliando nuestra comprensión de sus logros y su impacto en el mundo moderno. Las lecciones que nos ofrece Egipto no solo se encuentran en sus monumentos, sino también en su capacidad para soñar en grande, para superar desafíos y para dejar un legado que sigue vivo en nuestros corazones y nuestras mentes. Al llegar al final de este viaje por la historia y el legado del antiguo Egipto, surge una pregunta inevitable: ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta civilización? ¿Crees que aún quedan secretos por descubrir en las pirámides y en los textos antiguos? ¿Qué parte del legado egipcio encuentras más relevante para el mundo moderno? Te invitamos a compartir tus ideas y reflexiones en los comentarios. Tu participación enriquece esta exploración y nos ayuda a seguir conectando con un pasado que, aunque distante, sigue siendo parte de nuestra identidad colectiva. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el antiguo Egipto y por permitirnos compartir contigo estas maravillas. Si has disfrutado este documental, no olvides dejar tu comentario, darle un me gusta y compartirlo con otros interesados en la historia y los misterios de la humanidad. El antiguo Egipto nos enseña que el conocimiento, al igual que las pirámides, tiene el poder de perdurar y de inspirar a generaciones futuras. ¿Qué legado dejarás tú?